El karma del amor, capítulo 13 de Bárbara Cartland. Orisa sentía que le dolía la cabeza como si fuera a partírsele, y los ojos le pesaban tanto que parecían hundirse como piedras en su cara. Tenía la boca seca y la envolvían aún oleadas de un sueño profundo y desagradable. Lanzó un murmullo incoherente y una voz dijo: «Beba esto». Ella hubiera querido negarse, deseaba hundirse de nuevo en el olvido, donde no era consciente del intenso dolor de cabeza. Pero se encontró bebiendo agua muy fresca, que le produjo una grata sensación en la boca. «Un poco más», insistió la voz de nuevo. Comprendió ahora quién hablaba y, haciendo un gran esfuerzo, trató de levantar los pesados párpados. Al hacerlo lanzó un grito de horror. «No se asuste, soy yo», dijo el mayor Meredith. Era difícil creer que aquella cabeza de largos cabellos y extrañas marcas fuera la cabeza de él, pero su voz era inconfundible. La hizo beber de nuevo de la taza de agua que tenía junto a su boca. El dolor de cabeza se calmó un poco, y Orisa logró decir al fin: «¿En dónde estoy?». Él le echó para atrás la cabeza con suavidad y ella comprendió que estaba acostada sobre la arena. «Estamos a unos 12 kilómetros al oeste de Shuba», contestó. Orisa guardó silencio, tratando de recordar lo que había sucedido la noche anterior. Le pareció oír de nuevo la voz de su tío, diciéndole que bebiera la copa de vino y tragara las píldoras. «Me drogaron», murmuró. Intentaba que su voz sonara agresiva, pero se escuchó débil y distante. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se irguió un poco y se dio cuenta de que estaba en una cueva poco profunda. Afuera brillaba el sol, dorado y luminoso, y ella percibió las oleadas de calor que entraban en la cueva. Le tomó varios minutos fijar la vista para poder ver al mayor Meredith. Estaba sentado en el suelo junto a ella, con las piernas cruzadas, y por un momento la invadió el repentino temor de que la hubiera engañado y que de verdad fuera el faquir que pretendía ser. El cabello largo, oscuro y enredado, le caía por encima de los hombros. Alrededor de la cabeza llevaba un trapo retorcido, a modo de turbante, que apenas permitía ver la marca de casta escarlata que llevaba sobre la frente. Desnudo hasta la cintura, tenía el pecho manchado de ceniza y cruzado con rayas de pintura color ocre, y usaba colgado al cuello el tradicional collar de cuentas. Llevaba puesto un taparrabos, atado en la complicada forma que usaban los sadhus en sus ceñidores. En el suelo, junto a él, había una gruesa capa de lana, como las que usan con frecuencia los faquires del norte cuando viajan por las montañas. Él vio el asombro que reflejaba el rostro de ella y sonrió. «India está llena de santones», dijo, «que gritan y proclaman diferentes creencias, llevados por el celo religioso, y todos, amigos o enemigos, los miran con respeto». «Así fue como atravesamos las líneas enemigas», observó Orisa. Al decir eso se miró las piernas y lanzó un pequeño grito. Estaban cubiertas con vendajes llenos de sangre. «Solo son recursos teatrales», le explicó el mayor Meredith. «Su supuesta muerte fue mi disculpa para maldecir a los ingleses a través de cuantos dios hay en el calendario asiático. Solo espero que mis maldiciones no resulten efectivas». El mayor Meredith se inclinó hacia adelante para desatar los vendajes ensangrentados, separarlos de las piernas de Orisa, hacer un rollo con ellos y arrojarlos hacia un rincón de la cueva. «No había necesidad de que me drogaran», replicó Orisa con resentimiento. «Sí que la había. Tenía que parecer muerta de verdad. Y no creo que ni siquiera usted, a pesar de sus dotes histriónicas, hubiera podido seguir fingiendo de haber visto algunas de las cosas que yo vi anoche». Ella trató de no dejarse irritar por su referencia a lo que él llamaba sus dotes histriónicas. «¿Usted me trajo en brazos todo el tiempo?», preguntó. «Más de 10 kilómetros de terreno pedregoso, y usted pesa cuando menos 1 tonelada. Fue una verdadera hazaña». Orisa sintió que subían a sus labios palabras de protesta, pero respondió con astucia: «Tengo la sospecha, mayor Meredith, de que está provocándome de forma deliberada, como lo hizo anoche». Él se echó a reír. «Es usted demasiado perceptiva. He descubierto que la gente hace por lo general lo que uno quiere, y con más rapidez si se le provoca emocionalmente». Orisa se llevó una mano a la frente. Iba a decir que le dolía la cabeza como si se la estuvieran partiendo en dos, cuando recordó lo que él había dicho sobre
una mujercita quejumbrosa y delicada. Decidió no darle la satisfacción de saber que estaba en lo cierto, cuando menos en eso. Con mucho cuidado, porque le dolía más la cabeza cuando se movía, se sentó, y el mayor Meredith desenvolvió un trozo de papel en el que había algunos chapatís. «¿Cómo? Eso lo hará sentir mejor». «Coma, eso la hará sentir mejor», dijo. Orisa iba a negarse a comer, pero después comprendió que la sugerencia de él era muy sensata. Tomó una pequeña porción de un chapati y se obligó a masticarlo. «¿Qué me dieron?», preguntó, y él comprendió que no se refería a la comida, sino a la droga, una poción diabólica que deja a una persona sin sentido instantáneamente. «Y opio». «Pensé que el opio producía sueños agradables». «No, si se toma en una cantidad fuerte». «Bueno, supongo que debo sufrir por una buena causa. ¿Estamos a salvo aquí?». Ella trató de hablar en tono ligero, pero él le contestó con perfecta seriedad. «Tuvimos que desviarnos de nuestra ruta para no despertar sospechas entre las tribus acampadas a lo largo del camino. Eso significa, desde luego, que tendremos que caminar más y que nos llevará más tiempo llegar a Peshawar». «¿Quiere que nos pongamos en marcha ahora?», preguntó Orisa, aunque no estaba muy segura de poder caminar. «Avanzamos solo de noche. Los hombres de las tribus tienen ojos de lince, y también muchos centinelas. Por fortuna en estas colinas hay muchas cuevas, como ya he descubierto en ocasiones anteriores. Siempre se disfraza de fakir». «Como fakir soy bastante famoso en toda la frontera», dijo él torciendo los labios. «Si muero, es más fácil que lo deba a un disparo inglés, de alguien que no se fije bien en mí, que de uno procedente del enemigo». Orisa lanzó un leve suspiro y entonces dijo: «Si no hay nada más que usted desee que haga en este momento, ¿puedo dormir?». «Creo que esa es una idea muy sensata», contestó el mayor Meredith, «y es lo que yo mismo pensaba hacer». Se arrastró hasta la entrada de la cueva y se asomó con cuidado, procurando mantenerse en la sombra. Después volvió y se acostó como a 30 centímetros de Orisa. «Duerma bien», dijo con cierto sarcasmo. «La despertaré con tiempo suficiente, antes que emprendamos la marcha hacia el sur». Orisa se acostó y cerró los ojos. Pero luego, casi como si no pudiera contenerse, preguntó: «¿Fui de verdad muy pesada?». «No más pesada que el chiquillo muerto que se suponía que era usted», contestó el mayor riendo. Ella se sintió irritada porque él no la había halagado como cualquier otro hombre lo habría hecho. Durmió la mayor parte del día y cuando por fin despertó, el sol se estaba poniendo ya. Orisa descubrió que los efectos de la droga habían pasado ya y que su cerebro se sentía despejado y alerta una vez más. No rechazó los chapati que el mayor Meredith le ofreció y tomó un trago de la botella de agua que él le dio. Sabía, sin tener que preguntarlo, que esa botella era algo que él no se molestaba en llevar cuando viajaba solo. Recordó lo hambriento que parecía en la cena de la noche anterior, y supuso que, en sus correrías usuales, él se pasaba el tiempo sin comer, o dependía de la comida que le ofrecían los fieles que creían en sus poderes mágicos. Afuera, debajo de la caverna donde estuvieron escondidos, había una región de grandes picos y profundos valles. El intenso sol empezaba a ocultarse, tiñendo de dorado, rosa y malva las cumbres de las montañas. No soplaba el aire, pero Orisa tuvo la impresión de que pronto haría frío, y que sentirían el viento que descendería de los picos nevados. «¿Cómo soporta andar con tan poca ropa?», preguntó ella con curiosidad. Después de ver por primera vez al mayor Meredith caracterizado como fakir, casi no había vuelto a mirarlo, turbada de ver a un hombre blanco casi desnudo. «Mi cuerpo se ha endurecido frente a los elementos a través de los años», contestó él. «Es usted quien me preocupa. No creo que vaya a sentir frío». «Eso espero», contestó él, «pero robé algo para que usted a fin de protegerla del clima». Sacó de debajo de su capa uno de los abrigos de lana que usaban los hombres de las montañas. No era sino un cuadrado grande de lana, con un agujero en el centro para meter la cabeza. «Tal vez no esté muy limpio», le advirtió, «pero cuando menos la protegerá un poco del viento». Orisa descubrió que eso era verdad cuando, tan pronto como se hizo de noche, salieron de la cueva y empezaron a caminar por un sendero muy angosto y pedregoso, por el que debían ir uno detrás del otro. Al principio, a Orisa le fue imposible ver nada. Se limitó a seguir al mayor, cuya cabeza podía ver frente a ella, destacándose contra el fondo del cielo. Pero a medida que las estrellas empezaban a hacerse más brillantes
y sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo distinguir las cosas con más claridad. Sin embargo, no tuvo tiempo de ver nada, ni de pensar en otra cosa que no fuera mantenerse al paso de él. El mayor caminaba con los pasos ágiles de un atleta, rítmicos y graciosos. Aunque iba descalzo, no parecía importarle la aspereza del camino, ni que algunas veces tuvieran que caminar sobre hierbas espinosas que lastimaban a Orisa, a pesar de que llevaba sandalias y vendajes en las piernas. Después de caminar 1 hora, ella se dio cuenta de que empezaba a flaquear un poco, pero se dijo que, aunque muriera en el intento, no se quejaría ni le pediría a él que fuera más despacio. Sabía que sin que él tuviera que decírselo, que estaban todavía demasiado cerca de los hombres de las tribus acampados alrededor del fuerte. Caminaba casi esperando escuchar en cualquier momento el disparo repentino de un arma y el silbido de una bala. Continuaron caminando, y cuando llevaban ya más de 2 horas, el mayor Meredith le preguntó a Orisa si quería descansar un poco. «Resultaría muy agradable si no nos entretiene demasiado», respondió ella, disimulando su cansancio. «Creo que he avanzado demasiado a prisa para usted. Debe perdonarme», respondió el mayor Meredith en voz baja. «Pero no tengo que decirle que cada kilómetro que pongamos entre Shuba y nosotros aumenta nuestras posibilidades de sobrevivir». «Me doy muy bien cuenta de ello», contestó Orisa. No volvieron a hablar, ya que eso también resultaba peligroso, pero se sentaron a descansar y a Orisa le pareció que había pasado muy poco tiempo cuando emprendieron la marcha de nuevo. Hacía frío, y ahora ella sentía el viento que bajaba de la montaña nevada azotando sus mejillas. La manta que el mayor Meredith le había dado era abrigadora, como él anticipó, y el esfuerzo de caminar contribuía a librarla del frío. Solo la agobiaba el cansancio. Continuaron adelante, subiendo, bajando, subiendo de nuevo, manteniéndose en lo posible en lo alto del valle. Lo más agotador era descender por los muros de una cañada, aunque, por fortuna, en esta época del año no llevaba mucha agua, para después ascender por el muro del otro lado. Por fortuna, en tal caso podían beber el agua pura, clara y fresca que producía el deshielo de las montañas, y el mayor Meredith podía llenar de nuevo la botella de agua. Por fin, cuando Orisa empezaba a sentir que tendría que pedir un descanso, por humillante que eso fuera, vieron una luz en el oriente y el amanecer de un nuevo día surgió con increíble rapidez. Estaban en lo alto de una montaña donde había grandes peñones. El mayor Meredith encontró una cueva baja entre 2 de ellos y se deslizó en su interior. «Está bastante limpia», dijo en voz baja, y Orisa lo siguió, avanzando de rodillas para poder entrar. La cueva tenía una inclinación bastante pronunciada, hacia arriba. Olía un poco a animal, pero no era un olor desagradable. El suelo estaba cubierto de arena, y a Orisa en ese momento le pareció tan cómoda como una cama de plumas. Ella se dejó caer sobre la arena, sin decir una palabra. Se quedó dormida. Debió haber dormido 4 o 5 horas antes de abrir los ojos. Al principio pensó que estaba sola, y luego descubrió que el mayor Meredith estaba bloqueando la entrada de la caverna, tendido en el suelo mirando hacia afuera. «¿Puede ver algo?», preguntó ella. Él se deslizó hacia atrás, se sentó en el suelo y le sonrió. «Así que está despierta». Empezaba a temer que no fuera a despertar nunca. «Estaba tan cansada», contestó Orisa. «Caminó como troyana, así que no necesita decírmelo». «¿En dónde estamos?» «Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Estoy seguro de que usted no desea caminar 1 metro más de lo necesario. Voy a salir dentro de un momento y trataré de orientarme». Comieron algunos de los chapetís, que estaban ya muy secos para entonces, y Orisa se atragantó un poco al comerlos. Había también una pequeña cantidad de arroz, el cual, como ella bien sabía, era muy nutritivo. Bebieron de la botella de agua, que no era muy grande, y el mayor Meredith comentó que tendrían que llenarla de nuevo en el próximo arroyo que encontraran. «¿Qué sucede cuando tiene usted que hacer un recorrido así en los meses de verano?», preguntó Orisa. «Se puede sufrir mucha sed», contestó él. «Siempre he sabido que un hombre puede sobrevivir sin alimento, pero no sin agua. Una vez tuve que recurrir a ordeñar una cabra montaraz», le dijo el mayor Meredith. «Fue una experiencia desagradable, que espero no tener que volver a repetir nunca». Al decir eso se arrastró para salir de la cueva. Le dejó su capa a Orisa,
porque todavía había mucho sol, pero se llevó uno de los afilados cuchillos de forma extraña, que los Baluchi, una tribu muy aficionada a la guerra, llevaban siempre consigo. Orisa se dijo que sin duda lo había llevado oculto en la parte posterior de su taparrabo. Cuando él se marchó, ella se quedó sentada pensando en lo extraño que era aquel hombre y lo difícil que le resultaba comprender sus motivos o adivinar lo que pasaba por su mente. Estuvo pensando en él por largo rato, hasta que se dio cuenta de que había estado ausente mucho tiempo. ¿Le habría pasado algo? ¿Lo habría sorprendido uno de los rebeldes? ¿O quizá mordido una víbora? ¿O tal vez se encontraba caído en el fondo de una barranca, donde un hombre podía romperse con facilidad una pierna o quedarse allí hasta morir? Con súbito pánico, Orisa se deslizó hasta la entrada de la cueva para tratar de verlo. Durante el calor de la tarde ella se había quitado el turbante, con la autorización del mayor, y se había soltado las horquillas que recogían su cabello desde la noche en que salieron del fuerte. Ahora sintió que un suave viento agitaba su pelo, y se volvió hacia el lugar de donde procedía. Se encontraba de pie entre los dos peñascos, que se erguían como centinelas a cada lado de la cueva. El sol le daba en los ojos, y al ver la sombra de un hombre que daba vuelta a una de las peñas, exclamó: «Oh, ahí está usted. Empezaba a preocuparme porque tardó». La última palabra murió en sus labios, cuando advirtió que el hombre que se encontraba frente a ella no era el mayor Meredith, sino un individuo de ojos rasgados y facciones mongólicas. Él se asombró al verla, pero, recobrándose con rapidez, se sacó un cuchillo del cinturón y lo levantó por encima de su cabeza. Orisa abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido de sus labios. Hubiera querido moverse, correr, pero su cuerpo se negaba a obedecer las órdenes de su cerebro. Se quedó de pie, esperando el golpe mortal. Le pareció que el hombre titubeaba por un segundo, tal vez porque no esperaba encontrar a una mujer en un lugar tan solitario como aquel. En el mismo momento en que el brazo del hombre empezaba a moverse, Orisa vio aparecer una figura detrás de él y, con un sordo gruñido, el desconocido cayó hacia adelante y quedó tendido a los pies de ella, con el cuchillo del mayor Meredith clavado en la espalda. El mayor lo retiró, con la hoja cubierta ahora de sangre, y volvió a clavarlo. Una gran mancha escarlata empezó a extenderse por la ropa del hombre. Orisa, horrorizada, se llevó las manos al rostro para no seguir mirándolo. No pudo moverse, pero supo que el mayor Meredith se había incorporado, después de comprobar que el hombre estaba muerto, y que, tomándolo de los pies, estaba arrastrándolo alrededor del peñasco para retirarlo de la vista de ella. Fue entonces cuando comprendió que se había quedado sola. El cuchillo estaba tirado en el suelo, y ella se arrastró como un animalito asustado hacia la cueva, para sentarse acurrucada en el fondo de las manos, con las manos de nuevo sobre el rostro. Estaba temblando de pies a cabeza, y los dientes le castañaban cuando el mayor Meredith volvió a la cueva y se sentó a su lado. «Está muerto», le dijo con voz suave. «No le hará ya daño y no hay nadie más por aquí». Su voz era bondadosa y tranquilizadora, y Orisa, instintivamente, se volvió hacia él. El mayor Meredith rodeó los hombros de ella con su brazo y la oprimió contra sí. «Tranquilícese», le pidió. Ella estaba temblando con violencia, pero ahora, debido a que él la estaba abrazando, sus dientes habían dejado de castañetear. «Nunca había visto morir a nadie antes», murmuró, sintiendo que de algún modo debía disculparse. «Es siempre espantoso la primera vez», dijo el mayor Meredith con calma, como su padre y su tío deben haberlo dicho ya. Orisa pensó que le estaba recordando que ya pertenecía al regimiento y que no debía portarse como una cobarde. ¿Quién era él? ¿Cómo nos encontró? Los brazos del mayor Meredith parecieron oprimirlo un poco más, y eso resultó extrañamente consolador. «Fue lo mejor que pudo haber sucedido», contestó él. Orisa se sorprendió tanto que dejó de temblar. «¿Por qué?», logró preguntar. «Porque llevaba mensajes para una red de espías rusos que hay en Peshawar». Orisa levantó un poco la cabeza. ¿Cómo lo supo? Era un tijik. Son hombres de origen persa, astutos y codiciosos, que viven en los alrededores de Kabul y que son capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Los rusos deben de haberle pagado una cantidad considerable, y él llevaba mensajes de mucha importancia. El mayor se detuvo antes de añadir: «Eso nos da otra razón para darnos prisa y tratar de llegar a Peshawar lo antes posible, y también es imperativo que lleguemos allí».
La naturalidad con que él hablaba logró vencer el pánico de Orisa con más efectividad que si hubiera tratado de tranquilizarla en cualquier otra forma. Se retiró del círculo de sus brazos y empezó a prenderse de nuevo el cabello en lo alto de la cabeza, advirtiendo que, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, había dejado de temblar. El mayor Meredith escondió en su capa varios papeles que sin duda le había quitado al Tijik. Luego volvió a ponerle el turbante a Orisa, ajustándolo cómodamente a su cabello. —¿No está apretado? —preguntó él. —No. Orisa tuvo la extraña sensación de que podrían ser marido y mujer, hablando en una forma tranquila y ordinaria, mientras él la ayudaba a vestirse. No hubo ya tiempo para más conversación. El sol se había ocultado ya, y emprendieron de nuevo la marcha. Caminaron interminablemente. La ruta, pensó Orisa, era mucho más difícil que la de la noche anterior, pero tal vez pensaba de ese modo porque ya estaba cansada. Las piedras parecían atravesar sus sandalias y llegar hasta las plantas de sus pies. Los trapos de lana que el mayor Meredith le había puesto en las piernas se habían rasgado en muchas partes y colgaban como jirones sobre sus tobillos desnudos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.